sea profundo, It's not hard to understand. no es difícil de entender, But it's something that is very important in our walk with God. pero es algo que es muy importante en nuestra caminata con Dios. And it's something that I know that we've heard many times, Y es algo que yo sé que hemos escuchado muchas veces, but we need to hear it over and over again. pero necesitamos escucharlo una y otra vez. Let's open our Bibles to Matthew chapter 5 Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 and read the first 9 verses. y leamos los primeros 9 versos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. In this passage, Jesus is teaching the people and his disciples En este pasaje, Jesús le está enseñando a la gente y a sus discípulos, and this is the beginning of what is known as the Sermon on the Mount. y este es el principio de lo que se conoce como el Sermón del Monte. And Jesus began with what we call in English the Beatitudes. Y Jesús comenzó con lo que en inglés nosotros llamamos Beatitudes o las bienaventuranzas. And beatitude is the attitude that God wants us to be or the attitude that God wants us to have. Y esto de Beatitudes la verdad es un juego de palabras. Actitud o es attitude y bienaventuranza es beatitude. Entonces son actitudes que Dios quiere que nosotros tengamos. So this morning we want to look at the first 7 Beatitudes Y esta mañana quiero que veamos las primeras 7 bienaventuranzas and see what kind of an attitude God wants us to have. y que veamos qué tipo de actitud quiere Dios que nosotros tengamos. We all have relationships with one another, don't we? Todos tenemos relaciones unos con otros, ¿no es así? In one form or another, we're all related to someone. Y de alguna forma u otra, todos estamos relacionados con alguien más. In the family, we have relationships between a father and a son, mother and a daughter, husband and wife. En una familia tenemos la relación entre el padre, el hijo, la madre, los hijos, o el esposo y la esposa. In church, we have relationships between brothers and sisters, between sheep and leaders. Y en la iglesia tenemos la relación entre hermanos, entre hermanas, entre líderes y las ovejas. At work, we have relationships with those over us or those under us. En nuestro empleo nosotros tenemos relación con nuestros superiores o con nuestros subalternos. We all have to relate to someone. Todos tenemos que relacionarnos con alguien más. And what kind of an attitude do we have in relating to others? ¿Y qué tipo de actitud tenemos nosotros al relacionarnos con otros? How do we respond to others? ¿Cómo respondemos nosotros a los demás? How do we talk and how do we act with our brothers and sisters? ¿Cómo hablamos o cómo actuamos con nuestros hermanos y hermanas? Especially when things don't go exactly like we like. Especialmente cuando las cosas no están saliendo exactamente como nosotros quisiéramos. Or what's our attitude when God takes something from us? Pero, ¿cuál es, por ejemplo, nuestra actitud cuando Dios nos quita algo? Or requires something of us that doesn't make us happy? O cuando Dios pide algo de nosotros que no nos hace estar contentos. Do we have the attitudes that Jesus is speaking about here in this chapter? ¿Tenemos nosotros las actitudes de las cuales Jesús está hablando aquí en este capítulo? Years ago, the Lord spoke to my husband when we were in the Philippines. Hace años el Señor le habló a mi marido cuando estábamos en Filipinas. He has shared this before, and so some of you know it. Él ya ha compartido esto antes, así es que quizás algunos de ustedes lo habrán oído.
But the Lord spoke to him and said, the most important thing in life is our attitude of heart. Pero el Señor le habló y le dijo, lo más importante en la vida es nuestra actitud de corazón. So this morning we want to examine our hearts in the light of God's word and see what our attitude is and what it should be. Entonces esta mañana nosotros quisiéramos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y veamos cuál es nuestra actitud. Because our attitude of heart will determine where we end. Porque nuestra actitud de corazón determinará en dónde terminemos nosotros. It will determine how God will be able to use us Determinará cómo Dios pudiera usarnos and how far we will go in our relationship with Him. y cuánto avanzaremos en nuestra relación con Él. How many of us like to be with people who have bad attitudes? ¿A cuántos de nosotros nos gusta, nos encanta estar con personas que tienen malas actitudes? And God's the same. Dios es igual. If we don't have good attitudes, He doesn't enjoy our fellowship. Si nosotros no tenemos buenas actitudes, Él no disfruta de nuestra comunión. It's very easy to make excuses for our attitudes. Y es muy fácil que nosotros presentemos justificaciones o excusas para nuestras actitudes. Maybe we're sick, or maybe we don't feel well, or the children don't feel well. Quizás nosotros estamos enfermos, quizás no nos sentimos bien, o quizás nuestros niños no se sienten bien, Or maybe we've had a hard day at work, or maybe we're under a lot of pressure or real busy. o quizás tuvimos un día muy duro en el trabajo, o estuvimos bajo mucha presión, o estuvimos demasiado atareados. But God doesn't want us to make excuses for our wrong attitudes. Pero Dios no quiere que nosotros pongamos excusas para nuestras actitudes equivocadas, But instead, He wants to change our hearts sino que más bien Él quiere cambiar nuestro corazón so that our attitudes are correct. para que nuestras actitudes sean correctas. Each one of the Beatitudes begin with the word blessed. Cada una de las bienaventuranzas comenzó con la palabra bienaventurados. And blessed means to be fully satisfied, Bienaventurado significa estar plenamente satisfecho, happy, feliz or spiritually prosperous regardless of our outward conditions. o espiritualmente próspero sin importar las condiciones externas. Satisfied and happy no matter what's happening around us. Satisfechos y felices no importando qué suceda a nuestro alrededor. How often our attitude is affected by what's happening around us or the circumstances that we find ourselves in. Isn't that right? No es así que muy a menudo nuestras actitudes son afectadas por lo que suceda a nuestro alrededor, por nuestras circunstancias. We're happy as long as we're comfortable, as long as we have the things that we enjoy. Nosotros nos vamos a sentir felices si estamos cómodos, si tenemos aquellas cosas que nosotros disfrutamos. As long as we have our beans and tortillas every day, Toda vez que tengamos nuestros frijoles y tortillas todos los días, or whatever it is that we really enjoy, o lo que sea que realmente disfrutemos, or having the things that we're accustomed to having. o tener aquellas cosas que estamos acostumbrados a tener. But when God takes those things away from us or asks us to give them up, how do we respond? Pero cuando Dios nos quita esas cosas, o cuando Dios pide que nosotros las rindamos o se las entreguemos, ¿cómo reaccionamos? Some of the students that have come here this year, Algunos de los estudiantes que han venido aquí este año, I know can identify with this yo sé que pueden identificarse con esto, because I know some of you left comfortable homes, porque yo sé que algunos de ustedes dejaron atrás casas cómodas, some of you left your culture, algunos dejaron su cultura, and the place you came to wasn't as pleasant as or as comfortable as what you left. y el lugar al cual ustedes llegaron no era tan placentero o tan cómodo como el lugar que dejaron. Sometimes it's easy and sometimes it's not. A veces es fácil, otras veces no. The last 2 months that we spent in Israel, Los 2 meses que ya pasamos en Israel, I had a very difficult time adjusting to the culture. yo tuve un tiempo muy duro, muy difícil, de veras ajustándome o acostumbrándome a esa cultura. I think it was easier for me to adjust living in the jungle in the Philippines
than in Israel. Yo creo que fue para mí más fácil apegarme a las costumbres en Filipinas que lo que fue vivir en Israel. When you're younger, I think it's easier. Y yo creo que cuando uno es más joven es más fácil también. But we can't make excuses for Pero ourselves. no podemos empezar a poner excusas. But there were many frustrations for me, Pero para mí hubo muchas frustraciones. and it wasn't comfortable like it is here in Guatemala. Y no fue algo cómodo como es para nosotros aquí en Guatemala. There were lots of little things that made life hard. Hubo muchas cositas pequeñitas que hicieron que la vida fuera difícil. And when my husband informed me that we were going to begin to work on learning Hebrew, Y cuando mi marido me informó que íbamos a empezar a trabajar o a entrarle a aprender hebreo, I sunk in the depths of despair. yo me hundí en las mayores profundidades de la desesperación. And my attitude of heart was very affected by my circumstances. Y mi actitud de corazón fue muy afectada por las circunstancias. I didn't complain verbally, but I was struggling in my heart. Y yo no me quejé oralmente, pero en mi corazón sí estaba luchando. And it affected many areas of my life and also the atmosphere of our home. Y esto afectó muchas áreas de mi vida y también el ambiente en nuestro hogar. And there God began to speak to me that my attitude was not correct, and He began to show me what kind of an attitude that He wanted me to have. Y allí fue que el Señor comenzó a hablarme, a hacerme ver que mi actitud no era correcta y me empezó a mostrar qué era lo que quería que yo hiciera. So let's begin in verse 3 of Co- this chapter. Comencemos en el verso 3 de este capítulo. The first attitude that God wants us to have La primera actitud que Dios quiere que tengamos is, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. He wants us to be one who is poor in spirit. Él quiere que nosotros seamos alguien pobre en espíritu. And that means to be helpless or fully dependent upon God. Y eso significa que nosotros seamos totalmente indefensos, que dependamos totalmente de Dios. One who is humble, Alguien que sea humilde, one who recognizes their own need, alguien que reconozca su propia necesidad, not the needs of those around them, of their brother or their sister, no las necesidades de aquellos que lo rodean, de su hermano, de su hermana, but of their own selves. sino que sus propias necesidades. Let's open our Bibles or turn to Luke chapter 7 and read verses 36 and 38. En nuestras Biblias vayamos a Lucas capítulo 7 y versos 36 al 38. Chapter 7 verses 36 to 38. Capítulo 7 de Lucas, versos 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. This woman was a woman who was poor in spirit. Esta era una mujer pobre en espíritu. She was one who had a need and recognized that she had a need. Ella tuvo una necesidad y reconoció que tenía necesidad. And this day, as she wept before Jesus with a broken and a contrite spirit, Y en ese día, cuando ella lloró delante de Jesús con un espíritu quebrantado y contrito, was seeing only her own need, not the needs of the other ones in the home. ella estaba viendo únicamente su propia necesidad, no las necesidades de los demás en el hogar. And in Simon's home that day, there were many other people that had needs. Y en la casa de Simón en ese día había muchas otras personas que tenían necesidades. But she saw no one's need but her own. Pero él no vio la necesidad de nadie más que la suya. And her heart was broken because of the need that she had. Y su corazón fue quebrantado por la necesidad que ella vio. In Psalms 51, En el Salmo 51,
In verse 17, En el versículo 17 it says, "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise." dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. We will only see our need and we will only become poor in spirit Nosotros solo podremos ver nuestra necesidad y solo podremos ser pobres en espíritu as we spend time in the presence of the Lord, washing his feet with our tears. conforme nosotros pasemos tiempo delante de la presencia del Señor, lavándole sus pies con nuestras lágrimas. This first beatitude of being poor in spirit, Esta primera bienaventuranza de ser pobre en espíritu it's not only the first beatitude, but it's the most important beatitude. no es únicamente la primer bienaventuranza, sino que también es la bienaventuranza más importante, Because it's the foundation on which the other beatitudes are built. porque este es el cimiento sobre el cual se edifican o se colocan las demás bienaventuranzas. So it is very important. De manera que es muy importante, Because if we don't see our need, we won't have any other right attitude. porque si nosotros no vemos nuestra necesidad, no tendremos más actitudes correctas And we're not going to go anywhere with God. y nosotros no avanzaremos a ningún lado con Dios. The second beatitude La segunda bienaventuranza said, "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mourn means to grieve or to weep. Llorar significa que nosotros nos lamentemos, que nosotros derramemos lágrimas. It's more than crying. Es más que sencillamente llorar, Because for many people it's very easy to cry. porque para muchas personas es muy fácil llorar. But mourn means is the sorrow or something that we feel deep within us, and as we express our hearts to the Lord, it comes out differently than crying. Pero aquí se refiere a algo que nosotros sentimos en lo profundo nuestro. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor, es más que sencillamente llorar con lágrimas. It causes us to pour out of our hearts to Him. Hace que nosotros nos derramemos todo nuestro corazón ante Él. And how often we make the mistake of pouring out our hearts to other people, Y cuán a menudo nosotros cometemos el error de derramarle nuestro corazón a otras personas. when we're frustrated or upset or don't like something, Cuando estamos frustrados, estamos molestos o cuando algo no nos parece, instead of pouring out to Him. en vez de derramarnos ante Él. Let's read a verse in Ezekiel chapter 9, verse 4. Leamos un verso en Ezequiel capítulo 9, en el verso 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Those who sigh and cry for the abominations which are done in Jerusalem. Los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Or the abominations that are done in us or in the body of Christ. O las abominaciones que son hechas en nosotros, en el cuerpo de Cristo. Those will be the people that will be saved in that day. Esas serán las personas que serán salvas en aquel día. Those who pour out their hearts to the Lord because of their own need. Aquellos que derramen sus propios corazones ante el Señor debido a su propia And necesidad for the need that is in the church today. y por la necesidad que hay en la iglesia de hoy. Jeremiah, who was known as the weeping prophet, Jeremías, quien fue reconocido como el profeta llorón, was a man who suffered very much because of the condition of Judah. fue un hombre que sufrió mucho debido a la condición de Judá. And he was a man who wept and prayed much for his people. Y él fue un hombre que lloró y que oró mucho por su pueblo. We can see that from the book of Lamentations. Podemos ver eso en el libro de Lamentaciones. And when we really truly see what we are, Y cuando nosotros verdaderamente, realmente veamos lo que somos,
what we really are in the light of the presence of the Lord, lo que nosotros realmente somos a la luz de la presencia del Señor, it will cause us to sigh and to cry or to moan. eso hará que nosotros gimamos, que clamemos, que nos lamentemos. The next beatitude is in verse 5. La siguiente bienaventuranza es la que aparece en el verso 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Meek means to be lowly. Manso significa el ser humilde. Meekness is a condition of our mind and heart. La mansedumbre es una condición de nuestra mente y de nuestro corazón, Which demonstrates gentleness, lo cual demuestra benignidad, not in weakness, but in power. no porque seamos débiles, sino porque somos poderosos. One translation reads, Blessed are the gentle. Una traducción de este verso dice, bienaventurados los gentiles o los benignos. In Psalms 18 it says, Thy gentleness hath made me great. El Salmo 18 dice, tu benignidad, oh Dios, me ha hecho fuerte o engrandecido. Let's read Psalm 66, Leamos en el Salmo 66, verses 11 and 12. los versículos 11 y 12. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Meekness is allowing men to walk on us and not fighting back. La mansedumbre consiste en que nosotros permitamos que los hombres cabalguen sobre nuestra cabeza y que nosotros no peleemos de vuelta. Moses was a man who was known as the meekest man on earth. Moisés fue un hombre conocido como el hombre más manso de toda la tierra. He was a man who spoke face to face with God. Él fue un hombre que habló cara a cara con Dios. He had a relationship with God that no other man had ever had. Él tuvo una relación con Dios que ningún hombre había tenido antes. Yet he allowed those under him to walk on him. No obstante, él permitió que los que estaban por debajo suyo, sus subalternos, cabalgaran sobre él, lo pisotearan. Meekness is very important in our lives, especially in the day in which we live. La mansedumbre es muy importante en nuestras vidas, especialmente en este tiempo en el cual vivimos. Let's read Zephaniah chapter 2, verse 3. Leamos en Sofonías capítulo 2 y verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. How many of us want to be hid in the day when God's anger is poured out on the earth? ¿Cuántos de nosotros queremos ser guardados o escondidos en el día cuando el enojo de Jehová se derrame sobre la tierra? So it's important that we seek to be meek. Así que es importante que nosotros busquemos ser mansos, It maybe will be hidden in that day. porque quizás seremos guardados en aquel día. Okay, the next beatitude, La siguiente bienaventuranza, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. This is not just a desire for righteousness, but it's a longing that God wants to put in our hearts. Esto no es solo que nosotros pensemos bien de la justicia, sino que debe ser un anhelo ardiente que Dios ponga en nuestro corazón. To be filled with His righteousness, to be filled with His life. Un deseo por ser llenos de su justicia, llenos de su vida. David was a man who longed to be filled with the righteousness of God. David fue un hombre que anheló ser lleno de la justicia de Dios. In Psalms chapter 42, verses 1 and 2, En el Salmo 42, versos 1 y 2, we see the cry of David's heart. encontramos el clamor del corazón de David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David was a man who loved righteousness, David fue un hombre que amó la justicia, and a man who longed to be filled with the righteousness of God. un hombre que anheló
ser lleno de la justicia de Dios. Many Christians today are not hungering and thirsting for righteousness. Muchos cristianos actualmente no están teniendo hambre y sed por la justicia. Many of us do not have much hunger or much thirst for God. Muchos de nosotros no tenemos mucha hambre ni mucha sed de Dios. And the reason is because we're filling ourselves with other things. Y la razón es porque nos estamos llenando de otras cosas. Things that take away our hunger and our thirst for God. Cosas que quitan nuestra hambre y nuestra sed por Dios. We can't spend hours in watching TV, hours reading novels and books, Nosotros no podemos pasar horas enteras viendo televisión o leyendo novelas o leyendo libros, or hours playing sports, u horas enteras jugando deportes, or other things which we enjoy, otras cosas que nosotros disfrutemos, and expect to have a hunger and a thirst for God. y esperar a la vez tener un hambre y una sed de Dios. But we must spend time in the presence of the Lord, Pero debemos pasar tiempo en la presencia del Señor, in His Word, if we want to be filled with righteousness. tiempo en su palabra, si es que nosotros deseamos ser llenos de su If we want justicia. to have a hunger and a thirst for God. Si nosotros queremos tener un hambre y sed por Dios, It said, if we hunger and thirst for righteousness, we will be filled. si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, entonces seremos saciados. And the result of being filled with His righteousness or with His life Y el resultado de ser lleno de su justicia o de su vida is that we will be merciful, we will have a pure heart, and we will be a peacemaker. es que nosotros seremos misericordiosos, seremos limpios de corazón y seremos pacificadores. And that's the next three Beatitudes. Y esas son las tres próximas bienaventuranzas. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Merciful means to be compassionate, Misericordioso significa que nosotros seamos compasivos, not human compassion, but having God's compassion. no una compasión humana, sino teniendo la compasión de Dios. And as we're filled with His life, we're going to be merciful because He's merciful. Y conforme nosotros seamos llenos de su vida, seremos misericordiosos porque Él mismo es misericordioso. Several years ago, when my girls were still at home, Hace varios años, cuando todas mis hijas estaban todavía en casa, one day I walked in the room and they were talking together about someone. y un día entré yo al cuarto de ellas y estaban hablando acerca de alguien, And I said to them, we really need to be merciful to y, this person. y yo les dije, miren, nosotros debemos ser misericordiosos con esa persona, Because we need all the mercy we can get. porque nosotros necesitamos toda la misericordia que podamos recibir. And later, as I was thinking about what I had said to them, Y más adelante, más tarde, cuando yo estaba pensando en lo que les había dicho a ellas, the Lord showed me that we are like vessels. el Señor me mostró que nosotros somos como vasijas. And when we show mercy to someone else, Y cuando nosotros le manifestamos misericordia a alguien más, He pours His mercy into our vessel. Él derrama su misericordia en esa vasija. Then, when we need God to show us mercy, De manera que cuando nosotros necesitamos que Dios nos muestre misericordia, He has something to draw out. Él tiene algo de lo cual puede sacar misericordia. But if we're not merciful to others, Pero si nosotros no somos misericordiosos con los demás, He won't have any mercy to draw from. Él no tendrá de dónde sacar misericordia para nosotros. So God wants us to learn to be merciful to others. De manera que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser misericordiosos con otros. To have a merciful attitude towards our brothers and our sisters. Que tengamos una actitud misericordiosa para con nuestros hermanos y hermanas. Joseph was a man who was merciful to his brothers. José fue un hombre que fue misericordioso para con sus hermanos. He not only forgave them, but he showed them mercy. Él no solo los perdonó, sino que les mostró misericordia. And in Psalms 147, Y en el Salmo 147, in verse 11, en el versículo 11,
It says, "The Lord taketh pleasure in them that fear him, and those that hope in his mercy." Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. It's not to him that willeth, nor to him that runneth, but to who God chooses to show mercy. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino a aquel a quien Dios le muestra su misericordia. The next beatitude in verse 8, La siguiente bienaventuranza en el versículo 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. So not only will we be merciful when we're filled with his life, but we'll also have a pure heart. De manera que cuando nosotros seamos llenos de su vida, no solo seremos misericordiosos, sino que también tendremos un corazón limpio. The, pure here means clear or free from soil or stain. Aquí limpio significa puro o que no tiene tierra o manchas. And in Psalm 51, David prayed, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Y en el Salmo 51, David oró y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. And that needs to be a prayer that comes from our heart. Y esa debe ser una oración que provenga de nuestro corazón. And also in Psalms 24, También en el Salmo 24, in verses 3 and 4, en los versos 3 y 4, "Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully." ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. If we want to be ones who dwell in the presence of God, we must have a pure heart. Si nosotros queremos ser aquellos que moremos en la presencia de Dios, necesitamos tener un corazón puro o limpio, Only the pure in heart shall see God. porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Then the last beatitude, Y la última bienaventuranza, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A peacemaker is one who makes peace in others, Un pacificador es alguien que hace la paz con otros, having first the peace of God himself in his own heart. teniendo primero la paz de Dios en su propio corazón. And God can't use us to be peacemakers until we first ourselves have peace in our own hearts. Y Dios no puede usarnos para ser pacificadores si antes no tenemos paz de Dios en nuestro corazón. Abraham was a man who was a peacemaker. Abraham fue un hombre pacificador. We see this in his relationship with Lot, Vemos esto en su relación con Lot. letting his brother choose. Él dejó que su hermano fuera quien escogiera. And a peacemaker is one who lets his brother or his sister choose. Y un pacificador es alguien que permite que su hermano o hermana escoja. And this brings peace to others. Y esto le trae paz con otros. But we only find peace and will only have peace and be peacemakers as we spend time in the presence of the Lord. Pero nosotros solo encontraremos paz y tendremos paz y seremos pacificadores conforme pasemos tiempo en la presencia del Señor. And so we see that there's a progression in these 7 beatitudes. Vemos entonces que en estas 7 bienaventuranzas hay una progresión. As we become poor in spirit, as we see our own needs, Cuando nosotros somos pobres en espíritu, cuando vemos nuestra necesidad, as we cry out to God because of our need, cuando nosotros clamamos a Dios debido a nuestra necesidad, as we humble ourselves, cuando nosotros nos humillamos, we will be filled with his righteousness. nosotros seremos llenos de su justicia. We will have a merciful attitude and will have a pure heart. Tendremos una actitud misericordiosa y tendremos un corazón limpio. And will be ones who bring peace to others. Y nosotros seremos quienes llevemos paz a los demás. So these are the attitudes that God wants us to have. Así que estas son las actitudes que Dios quiere que nosotros tengamos. In aviation, there's a term that they use that refers to the attitude of the plane. En aviación hay un término que se utiliza para describir la actitud del avión Or the position of the plane. o la posición del avión. And it's keeping the plane level.
Y ese término es mantener nivelado el avión, keeping the nose of the airplane level. mantener la nariz del avión nivelada. And in the storm, when an airplane is passing through the storm, the attitude of the plane is very important. Y cuando, digamos, el avión está pasando por una tormenta, la actitud del avión es muy importante, If the nose is up or down a little or up a little, porque la nariz del avión está viendo hacia abajo o viendo hacia arriba, aunque sea un poco, it can cause much damage to the airplane. puede provocarle mucho daño al avión And it can cause the airplane to crash. y pudiera In some hacer, cases. en algunos casos, podría hacer que el avión se accidentara. So the attitude of the plane is very important. De manera que la actitud del avión es muy importante. And spiritually in our lives, it's the same way. Y espiritualmente en nuestra vida es lo mismo. Because if our attitude is not right, Porque si nuestra actitud no es correcta, it will cause much damage to our spiritual life. eso provocará mucho daño a nuestra vida espiritual. And it can cause us to miss out on what God has for us. Y pudiera hacer que nosotros perdiéramos todo aquello que es de Dios. So what's the key to having a right attitude? Entonces, ¿cuál es la clave para tener una actitud correcta? I think we see it in the first beatitude. Y yo creo que lo vemos en la primera bienaventuranza. We must be ones that are poor in spirit. Nosotros debemos ser alguien que seamos pobres en espíritu, Ones who see our need. alguien que vea su propia necesidad. And as the woman in Luke chapter 7, Y como aquella mujer en Lucas capítulo 7, we must spend time in His presence washing His feet with our tears. nosotros debemos pasar tiempo en su presencia lavándole a Él sus pies con nuestras lágrimas. Oh, that the Lord would open our eyes and cause us to see what our need really is. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestro corazón y que haga que veamos cuál es realmente nuestra necesidad. And that we would receive the grace to humble ourselves Y que nosotros podamos recibir la gracia para humillarnos, and to spend time in His presence washing His feet with our tears. para que pasemos tiempo en su presencia, enjugando sus pies con nuestras lágrimas. God is going to shake the earth. Dios va a sacudir la tierra. He has begun, but we have seen nothing yet. Él ya ha comenzado a hacerlo, pero aún no hemos visto nada. He is going to shake the earth beyond our imagination. Él va a sacudir la tierra más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Hebron will be shaken. Nosotros seremos sacudidos. This congregation will be shaken. Esta congregación va a ser sacudida. You and I will be shaken. Usted y yo seremos sacudidos. And our attitude of heart will determine where we end up. Y nuestra actitud de corazón determinará en dónde terminemos. Where will we be when the shaking takes place? En dónde estaremos nosotros cuando suceda esa sacudida o conmoción. There's only one safe place. Solo hay un lugar que sea salvo. Only one place that is secure. Solo hay un lugar que sea seguro. And that's in His presence at His feet. Y eso es en su presencia a sus pies. Recognizing that we have a need. Reconociendo que nosotros tenemos una necesidad. And wash His feet with our tears. Y que nosotros enjuguemos sus pies con nuestras lágrimas. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Creo que todos estamos conscientes de que es una hora urgente para nosotros. No es un tiempo para que nosotros estemos precisamente felices por la condición en que estamos. Es cierto que Dios nos ha dado muchas bendiciones. Es cierto que nosotros debemos sentirnos privilegiados por la hora en que vivimos. Pero ¿qué va a pasar si nuestro corazón se siente rico?
si nuestro corazón se siente sin necesidad. Yo creo, hermanos, que conforme vaya pasando el tiempo, se van a ver dos clases de actitud. El rico se sentirá más rico y el pobre se sentirá más pobre. El rico va a estar viendo las cosas que suceden a su alrededor y seguirá diciendo: yo estoy bien, yo estoy a salvo. Pero el pobre de corazón, conforme él vea cómo los juicios de Dios empiezan a manifestarse en la tierra, el pobre va a decir: ¿quién soy yo para ser salvo? Y creo que nosotros haríamos bien en pedirle al Señor: Señor, que yo nunca me considere rico, que yo nunca crea que estoy bien vestido, que yo veo que no tengo necesidad de nada como la iglesia de la Odisea, sino que yo siempre pueda ver mi propia pobreza y mi propia necesidad. Cantemos, hermanos, pero no lo cantemos. Vamos a cantar el coro nuevo que aprendimos hace unas semanas, pero no lo cantemos, hermanos. Bueno, vamos a terminar el servicio, ya nos vamos a ir. Si es necesario que esta mañana nosotros nos quedemos aquí, que no salgamos hasta que tengamos una revelación de nuestra pobreza. Si es necesario que estemos aquí horas enteras, pero que no importe, hermanos, con tal de que tengamos una revelación de nuestra necesidad y de nuestra pobreza. Puedo oír la voz de mi amado, Él me llama a una nueva intimidad, por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. Puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a una nueva intimidad, por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. El Señor no ha venido a buscar a los justos ni a los ricos, hermanos. El Señor ha venido a buscar a los pobres, a los pecadores que vean su necesidad de arrepentirse. El Señor esta mañana nos está llamando. Él extiende su mano y nos dice: eres tú un necesitado, eres tú un pobre en espíritu, necesitas tú de mi toque en esta mañana. Oh Señor, respondemos al llamado, respondemos al llamado. Los pobres, los necesitados, atendemos